Esto es un sueño que yo tuve. Soñé que era un estudiante que para llegar a su universidad tenía que ganarle al mismo sol. Soñé que cruzaba la ciudad entre prisas, empujones y sueño. Ja, mucho sueño. Con un tráfico de horas largas que se hacían eternas. Cuando, de pronto... Sí, mi alarma recordándome que no era solo un sueño, sino la vida real, la rutina de todos los días. Lo cual me hizo preguntarme, ¿hasta qué punto un trayecto tan largo afecta en nuestras vidas? Bueno, para averiguarlo hablaremos sobre movilidad social y urbanismo, así que presten atención. Estamos aquí con la gran presencia y querida presencia del profesor Julián Flores Arellano, que nosotros lo contactamos por su gran cercanía a la comunidad estudiantil y sobre todo su experiencia en el sector de la sociología urbana. Bien nos comentaba que el profesor que ha tenido gran experiencia en tanto la teoría que representa la sociología urbana y experiencias propias, y esperemos que tenga un gran punto de vista sobre estos temas que ahorita nosotros estamos en boca, ¿no? Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Más que nada. Muchas gracias. Es un gusto, en serio, un placer y buen día a toda la audiencia. Va a ser un gusto estar platicando un tantito con ustedes respecto a sociología urbana. Una puntita. De acuerdo. Y esperemos que esta entrevista sí haga invitar más a la gente a adentrarse más en este tema, ¿no? Que nos afecta a todos en ciertos casos y aunque no. Bueno, sí o no, y a todos. Y yo quisiera empezar este tema que es de sociología urbana, centralizado en los jóvenes estudiantes. ¿Por qué se dan estos trayectos, ¿no? De más de 50 minutos que ya empiezan a ser, son de determinados horarios, ¿no? ¿Es una razón cultural, es de gusto propio, es algo impuesto? ¿Por qué se dan todos estos trayectos? ¿Cuál es el motivo? Perfecto. Buenos días, insisto. Es un gusto estar con todos ustedes. La sociología nos ha dado mucho, entonces está padre regresarles una pequeña cuota de este gran río que nos han otorgado. Bien, la sociología urbana es muy interesante, compañeros, porque nos hace pensar en primera instancia cómo se mueve y cómo se comporta un ser urbano, a diferencia de un ser rural tradicional. Pues, ¿no? La movilidad es más dinámica, el ajetreo es más engorroso, el conflicto es más estresante, entre muchos etcétera, ¿no? La pregunta específica es por qué los jóvenes, por ejemplo, hoy transitan en largas distancias y se tardan tanto tiempo en llegar a sus residencias académicas y de regreso, pues, ¿no? Podríamos comenzar diciendo que es multifactorial. Puede ser porque en los lugares donde ellos están habitando, literalmente no existe un lugar de enseñanza adecuada. Me refiero a que no hay una universidad, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente los orilla necesariamente a dirigirse a un lugar donde tengan esta calidad de educación, esa formación. Otra de ellas es la cercanía con el ámbito urbano, es decir, el traslado de una zona rural a una zona urbana, a una zona periférica, a una zona urbana. El tránsito es prolongado, antes se le llamaba zona periférica, antes también se le llamaba lugar dormitorio. Hoy en día se ha transformado el concepto, ya que no es precisamente una ciudad dormitorio. Antes ibas hasta allá, a casa, y regresabas al lugar a hacer todas tus actividades. Y en ese tránsito no había un lazo directo para interconexión. Hoy en día ya no es así. ¿Sale? Hoy en día la interconexión se da allá y se da acá. Por consiguiente, otro factor podría ser la decisión de selección. Bien, la calidad de vida por el estatus de la universidad, el reconocimiento por el lugar donde se encuentra, la cercanía con otro tipo de lugares como centros comerciales, como mercados, como iglesias, como otras escuelas, en un futuro inmediato sus prácticas profesionales, en un futuro inmediato sus idiomas, entre muchos, etcétera, ¿no? Y otro factor también importante es la solvencia económica. Bien, ustedes que están haciendo la investigación pudieron percatarse que trasladarse más de 45 minutos no es tan barato, ¿no? También genera un costo de por medio, ¿no? Una inversión, ya sea porque ocupas un traslado, un transporte, o ya sea porque lo necesitas para hidratarte, o entre muchos, etcétera, ¿no?
Entonces, creo yo que el traslado, por lo menos a esta universidad que en su momento era un satélite, hoy en día está en el centro de la ciudad, puede ser multifactorial. Muchos chicos en esta escuela, por ejemplo, tardan mínimo 45 minutos en trasladarse, pero porque también la lejanía de la universidad se encuentra bajo esa dinámica. Bien, hoy en día tenemos la oportunidad de tener metro, tenemos una ruta como el Metrobús, entre muchos, etcétera, el mexiquense, ¿no? Pero antes nos tardábamos casi 3 horas en un traslado de una forma directa. Hoy en día, a pesar de que la distancia es larga, puedes llegar. Creo que eso es uno de los aportes importantes de la superurbanización, decía Gómez Jara, un autor de sociología urbana, ¿no? Dice Gómez Jara que la cercanía tiene que ver más allá de la distancia por la utilidad y la necesidad de que se acerquen los presupuestos, ¿no? Si conocemos Tecámac, por ejemplo, Tecámac no necesita trasladarse para acá. Allá también tienen universidades, son particulares tal vez, allá tienen mercado, tienen centros comerciales, tienen fábricas, tienen toda una microciudad. Sin embargo, no tienen el estatus o reconocimiento que tiene la UNAM, y es un punto por lo cual se traslada mucha gente a este lugar. Y eso que dice del estatus es lo que en los seguimientos que hemos hecho en el contacto con la comunidad estudiantil hemos visto, sí, ¿no? Que no hay estatus, porque por ejemplo los muchachos, los jóvenes quieren entrar a una preparatoria, a fuerzas o van a Politécnico o a una, y no es como que las otras escuelas nos enseñan, o que la UNAM tenga un estudio secreto que no puede compartir, ¿no? O sea, el conocimiento es público y todos lo tienen, pero el estatus juega un poco. Y yo quisiera hacer una pregunta de ¿por qué a la gente que utiliza el transporte público se le tiene cierto estigma de pobreza? ¿Por qué una persona que diario utiliza el micro, el metro, etcétera, se piensa que es porque es pobre y no porque podría gustarle o tal? O porque simplemente se tiene la creencia de que tener un transporte particular es mucho mejor, ¿no? Es que va por eso. Yo creo que nosotros estamos viviendo un proceso de urbanización, se le llama bien. Nosotros en nuestra Ciudad de México no vivimos como en Nueva York, no vivimos como en Chicago, no vivimos como en Ámsterdam. Me refiero a que todavía nuestra ciudad sigue teniendo aspectos ruralizantes, ¿no? Hay autores como Louis Wright, como la Escuela de Chicago, que habla de sociología urbana específicamente, que nos trata de hacer saber cómo hay ciertos escenarios de cómo se van formando ciudades, ¿no? Concéntricas tal vez, multifactoriales, etc. Y cada una de esas tiene que ver con la necesidad y la movilidad de la sociedad, ¿de acuerdo? Esto nos pone a pensar entonces que el estatus que se está marcando por el uso de un transporte privado genera un sistema de competencias utilitario funcional capitalista al fin y al cabo, ¿no? Cuando en realidad lo que está pasando en este proceso, un fenómeno de gentrificación o de blanqueamiento, dice un autor llamado Pablo Gaitán, urbanólogo de la Ciudad de México, nos dice que el consumir un auto particular te provoca más problemas que transitar en un vehículo de transporte público. Sin embargo, aquí hay un fenómeno importante, que es lo público y lo privado. Saber que el transporte público también es privado, porque también pagamos un viático al respecto. Sin embargo, este estatus no es favorecido, ya que la mayor parte de los que transitan en un colectivo son gente de menos recursos, ¿no? Por eso es auspiciado el metro por parte de la Ciudad de México, por eso nos cobran 5 pesos y muchos, etcétera. No obstante, podemos saber que hay uno de los grandes problemas, que es la gentrificación, por el hecho de que todos queremos tener un carro. Parece que tener una buena calidad de vida es tener un carro, con una casa, con una mascota y con una familia heterosexual, ¿no? Parece que es un modelo muy plasmado, occidentalmente hablando, lo estoy diciendo de forma directa. Y si a eso le agregamos la latinoamericanización de la urbe, estamos hablando de dos factores importantes: el estatus que no has conseguido y la connotación capitalista que te lleva a la urbanización. Y eso genera una competencia directa. El hecho de no tener carro te subordina en estatus. Sin embargo, viendo la sociología urbana, sería más favorable no tener un auto, ya que tendrás mayor movilidad, menor costo y mayor tránsito. Sin embargo, ese es uno de los principales conflictos. Nadie quiere salir hoy en día de casa porque parece que tener un vehículo es tener estatus, no es tener mayor reconocimiento, mayor calidad de vida. Hoy sabemos que tener un auto es más costoso. Hoy sabemos que transitar en el metro es mucho más factible. Sin embargo, hay más conflicto porque también sabemos que mucha población no cuenta con ese vehículo. Aparte, sabemos que el vehículo no lo ocupa
cotidianamente, lo hacemos para salir fin de semana o para salir a comer con las familias, etcétera, porque sabemos que también la gasolina es muy cara, ¿no? Entonces, estamos hablando de ciertos conflictos en la urbe, diríamos que la sociología urbana, la urbe la construyes tú, son relaciones sociales interpersonales por necesidad, no es un sitio cristalizado, donde hay un espacio específico y un tiempo específico. La sociedad la creas tú y la relación social es lo que crea la ciudad, por eso la movilidad también la vas creando tú. Bueno, algo que quería comentarle es que en el seguimiento que le hicimos a nuestro objeto de estudio, vimos que tomaba varios transportes, ¿no? Sí. Pasaba combi para ir al metro, y del metro para el Mexi, y del Mexi caminando, pero algunos toman que combi, luego mototaxi, luego tal, esa. De acuerdo. Todos estos transportes que se utilizan, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se tienen que tomar más de 4 transportes 2 veces al día? Porque no hay una ruta en específico que Perfecto. ¿Por Por una sola razón, la ciudad se fue creando conforme a la necesidad. ¿Sale? Antes solamente había un transporte porque hasta ahí llegaba la ciudad. El transporte era local, hasta ahí llegaba. ¿Sale? Hoy tienen que traer otro más otro porque la ciudad se hizo más grande. Es decir, cada vez se está ampliando más, se llama proceso de globalización, ¿no? La sociedad de Manuel Castells, por cierto, ¿no? Donde en un futuro inmediato, en primera instancia, la localidad era concéntrica, así se llama la teoría de la ciudad concéntrica. El centro, el núcleo, era todo, nodo, dice Castells, ¿no? El nodo era todo. Ahí tenías la iglesia, tenías el mercado, tenías el centro comercial, tenías el sistema político, judicial, tenías todo, ¿no? Hoy en día ya no. Hoy en día las zonas concéntricas son distintas y la ciudad se ha hecho más amplia, por eso el transporte tiene que ser más diverso y más amplio. La nueva estrategia como recomendación en la ciudad es como Seúl, por ejemplo, tiene un Pumabús. Si aquí tuviéramos un Pumabús que fuera local, tendríamos la oportunidad de que desde Tecámac trajera a toda la banda que llegara hasta acá. Lamentablemente eso no ocurre. La estrategia va con relación a la necesidad de la misma sociedad. Por eso el gobierno tiene que funcionar de otra manera. Si tuviera un proyecto de planeación urbana, no estuviéramos viviendo como vivimos ahorita, ¿no? Que se llama multifactorial, nuestra ciudad multifactorial. No es un centro específico, hay muchos centros específicos, ¿sale? Hay una ciudad de Tecámac, hay una ciudad comercial, es decir, hay muchos centros. Hoy en día tienen que trasladarse a muchos lugares, en muchos espacios, porque hay más amplitud en la ciudad. La persona que vive en Tecámac no tendría que estar viviendo acá, no tendría que haber un transporte de este lado porque tendría una vida completamente ajena a la que tenemos nosotros. Pero ese acercamiento gentrificado, este acercamiento a la sociedad te está orillando a llegar a ese lugar, cuando antes no era necesario. De pueblo a pueblo no se conocía a la gente, hoy ya tienes que conectarte a fuerza porque tal vez yo te voy a vender tamales y tú me vas a vender a mi atole. Tenemos que negociar tú y yo, por consiguiente tú y yo tenemos que trasladarnos a otro lugar. Eso es lo que nos está provocando una movilidad de nuevo. Ok, es muy interesante lo que nos dice. Entonces, ¿eso quiere decir que no ha habido algún tipo de planificación urbana en nuestros gobiernos? Sí y no. La planeación se ha dado, para ir concluyendo, se ha dado, sin embargo la población ha aumentado más rápido. ¿Sale? La sociedad ha transitado de forma más dinámica y hay otro tipo de necesidades que los obligan a venir a la ciudad. La ciudad ha tenido en un parteaguas, así un cerrar de ojos, tanta gente que no se da abasto. No podemos ver la línea B del metro, nosotros que estamos transitando en FES Aragón tal cual, la línea B hace 10 años no tenía tanto tránsito de gente porque no había tanta gente en este lugar. ¿Sale? Hay tanta migración del campo a ciudad, ¿no? De ciudad a ciudad tal cual, que literalmente tampoco tienen acceso a la gentrificación, los orilló, valga mi expresión, a vivir en la periferia. No tienes dinero para entrar al centro a comprar un lugar, por eso tienes que vivir alrededor, por eso los lugares son más amplios y por eso les ves más amplio. Son como las costras, ¿no? Una sobre la otra, ya no cabes, pues obviamente no puedes estar ahí, entonces tienes que hacerlo. Dice la física que dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio. ¿Qué haces? Pues te recorres. Estás en el metro, estás bien saturado, no puedes aventar a la otra copa porque se va, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te vas formando. Así más o menos funciona la ciudad. Se va haciendo más amplia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Más tiempo de espera para llegar al metro porque hay más gente que está esperando. Esa es gentrificación. Wow, eso es muy... Wow, no me acabo de abrir todo el panorama. De acuerdo. Bueno, esto nos lleva a hacerle la pregunta de
¿Cómo afecta todo esto de los trayectos de la gentrificación a los estudiantes? Ese es el parteaguas, ¿no? Yo creo que podemos ir concluyendo con esto. Creo que uno de los principales fenómenos que están afectando el proceso de urbanización es no solo el traslado, sino la falta de capacidad y rendimiento al momento de llegar a tu sitio donde tienes que utilizar este intelecto para hacerlo, ¿no? El hecho de que te la pases dormido 2 horas en el traslado, el hecho de que vengas haciendo la tarea en el camino, el hecho de que no tengas el tiempo necesario para sentarte a 2 nalguitas a comer tu comidita, etcétera, eso te pone más complicada situación, ¿cierto? Modifica tus horarios, modifica tus relaciones interpersonales, modifica tus relaciones en la familia. Llegas acá, llegas más cansado, 2 horas de traslado a 15 minutos, etcétera, obviamente es muy desgastante, ¿no? Más gasto económicamente hablando, más gasto alimentariamente hablando también, porque no puedes regresar a tu casa a comer, o sea, tienes que comprar acá tu comida, ¿no? Más gasto en ese caso. Entonces, estamos hablando de que el fenómeno está impactando de forma positiva y negativa. Positiva porque el estatus se mantiene, porque el reconocimiento sigue estando acá, porque sigue siendo universitario y etcétera, pero el rendimiento no es el mismo. La calidad de vida de una persona foránea no es exactamente el mismo que una persona que es local, como una persona que trabaja en el mismo lugar. Una persona que trabaja en el lugar donde vive, pues obviamente no tiene rentados y obviamente tiene más rendimiento económico. La persona que vive muy lejos y cualquier cosa se le atora, eso provoca un problema, y eso provoca que te paguen más temprano, que te despiertes más temprano, que hagas actividades de otra forma, que tu vida cambie. Entonces, realmente impacta a un estudiante que se traslada más de 2 horas en un camino, por tiempos, por horarios, me refiero, pero sobre todo por rendimiento académico, escolar, me refiero específicamente, y alimentario. Ya no llegas como deberías de llegar aquí, y ya no regresas como debes de regresar. Llegas a tu casa no a hacer tareas, sino a descansar. Por eso en el camino estás haciendo muchas cosas y muchas actividades, porque llegas a hacer lo que otras personas hicieron ya en su casa. Claro. De ahí el efecto. No, pues muchas gracias. Y ya nada más para terminar, la embarrada, la cerecita del pastel. Se han planteado diversas soluciones para estos problemas. Y yo quería comentarle una que nos llamó bastante la atención, que son las ciudades de 15 minutos, que son ciudades que aquí está tu empresa, donde trabajas, pero aquí compras todo, aquí no necesitas salir. ¿Eso realmente sería una solución para este problema? No. Somos seres sociales, por consiguiente el hecho de que nos enclaustren provoca más estrés. Hoy en día tenemos una enfermedad del siglo XXI que es el estrés acumulado, y no el estrés como tal, sino la falta de cómo manejar el estrés. ¿Sale? Problemas mentales me refiero, pues, ¿no? Te voy a poner un ejemplo burdo. Pon un ratón al aire libre y va a ser feliz. Pon un ratón en una cajita, aunque le tengas sus comodidades, su comidita, su agüita, se va a frustrar y va a acabar suicidándose, valga la expresión, pues, ¿no? Lo que hacen los ratones es comerse a sí mismos, eso es lo que hacen ellos cuando están en un momento de estrés. Los humanos no, los humanos matan a otras personas o se suicidan, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas todo cercano es cómodo para ti, sin embargo, como ser humano te puede provocar un estrés que más adelante no puedas controlar. Diría la sociedad en transición, a menos que te pongan a tu psiquiatra y a tu farmacia cerca de tuya, si no tendrías ninguna necesidad de estar viviendo triste, ¿no? Eso tendría un impacto positivo, ¿no? Tenemos como ejemplo ya para cerrar, hay una posible ciudad, se llama Ciudad del Futuro, le dicen La Línea, o la frontera tal cual, que es un muro enorme de 4 kilómetros, 14 kilómetros a lo largo, 4 hacia arriba, y ahí viven todos. Ahí tienes tu centro comercial, tu hospital, tu escuela, todo lo tienes ahí, pero la gente no se mueve de ahí. ¿Qué tan favorable es que tengas todo a vivo de todo color, y qué tan favorable sea que no lo tengas, pues, ¿no? Hoy en día les voy a poner el ejemplo más burdo de la gentrificación. Tienen un dispositivo celular, lo tienen todo ahí, no necesitan moverse a ningún otro lugar. Eso les está provocando mayor fortaleza como seres sociales o mayor debilidad como seres sociales. ¡Padres! No, pues sí, pues muchas gracias. Un gusto y un placer. Un honor, un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Saludos a todos en las cámaras. Buen día. Buen día. Interesante, ¿no? Ahora sabemos un poco más sobre cómo vivimos y sobre cómo nos movemos para vivir. Es interesante saber más sobre uno mismo, ¿no? Y sí, tal vez no podamos hacer algo al respecto. Tal vez tengamos que esperar a terminar nuestra vida universitaria. O tal vez ni eso. Tal vez tengamos que repetir lo mismo en nuestra vida laboral. Sí, tal vez.
siguen a dormir mis 3 horas.